El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, no quiso ofenderla, porque si lo delata, si lo descubre, a María la hubieran apedreado. Así que quiso dejarla secretamente. Ya empieza la Navidad un poquito más, ya empieza la Navidad con problemas, ¿ves? Con problemas de celo. ¿Sí? José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla en secreto. Y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿cómo le apareció? Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando hay una explicación, ¿sí? Esto es por obra y gracia del Espíritu Santo, se suele decir, pero cuidado, a veces las cosas suceden por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Sin que a veces nosotros intervengamos demasiado. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Lo salvó? ¿Salvó a su pueblo de sus pecados? ¿O fueron derrotados por el Imperio Romano y masacrados? En 2 ocasiones. ¿Lo salvó? Quiero hacerle siempre esta pregunta, porque después nos encontramos con gente que a veces nos impele, nos confronta, para decirnos que la cosa no fue tanto así, sobre todo si conoce un poco la historia, y se ajusta a la realidad de la historia y no lo mira desde el punto de vista de la fe. Nosotros lo miramos desde el punto de vista de la fe y lo damos por hecho, que Dios salvó a su pueblo, pero vinieron los romanos, destruyeron la ciudad, fue una persecución terrible, ya anunciada por el Señor Jesús, y después en el año 150, con Bar Kokhba, se volvió a repetir otra tremenda rebelión y otra tremendo sufrimiento y aplastamiento del pueblo judío, de los que allí habían quedado. ¿Lo salvó? Claro que sí, lo salvó. Salvó a los de buena voluntad, a los que respondieron a la buena voluntad. Pues el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén. Bueno, esto no lo dijo así tan fuerte, porque lo dijo llorando. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y no quisiste. A todos los que te envié los mataste. A todos los que envié los mataron. Y eso mismo han hecho con Juan el Bautista y eso mismo van a hacer conmigo. Jerusalén, Jerusalén. ¿Sí? Se quejó, se dolió por esto, porque lo quiso hacer, lo pretendió hacer, pero las cosas de Dios no dependen de Dios, solo de Dios, sino que necesita reciprocidad, necesita respuesta nuestra. Es decir, si hay un gesto de buena voluntad, decir, Dios, lo acepto ese gesto de buena voluntad. No lo salvó, lo salvó, no lo salvó, lo salvó, no lo salvó, Dios lo sabe. Muchos fueron salvados, los que aceptaron la buena voluntad y el consejo de Dios. Siempre sucede así. Pero mira lo que pasó con Israel, mira lo que pasó. Yo no sé de dónde cuentan tantas victorias, me dice alguno que conoce la historia, porque vamos de derrota en derrota, tanto que los va a salvar. Sí, pero es que hay una parte que no lo cuentan ahí, pero hay una parte que no lo cuentan ahí, que sí aceptaron la buena voluntad de Dios y están difuminados, dispersos entre las demás naciones, pero sin perder su identidad como hijos o hijas de Dios, sin perder su identidad de que tienen un llamado celestial, de que tienen un llamado a bendecir a todas las naciones de la tierra y no ser como los tercos que se han quedado allá, que no han hecho caso al profeta y han sido aplastados o no han hecho caso al Señor Jesús. Buena voluntad, porque Él salvará a su pueblo y su pueblo es el que responde. El Señor Jesús dijo, ¿quién es mi padre, mi madre, mi hijo, los hijos y los hermanos? Y estaba su madre también allí. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi padre, mi madre, mi hermano y mi hijo y mi hija. Porque los demás van a su bola, van a su ritmo y entran en el ritmo de la vida y la vida les agarrará en su ritmo. No entienden el mensaje de sujeción y de obediencia a Dios. Y entonces Dios salvará a su pueblo.
a los que han decidido ser su pueblo, no a los que están y son pasotas de lo que Dios dice. Así que en sueños le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Traducido literalmente sería con nosotros Él. Emmanuel. Él es como una especie de pronombre, ¿sí? Una especie de pronombre para llegar al sustantivo, ¿sí? Que es el Señor, que es Dios, el Elohim. ¿Sí? Entonces, si lo leemos literalmente sería con nosotros Él. Su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Con nosotros Él. Con nosotros está Él. Y en nosotros está Él. Y no lo sabemos. Es un misterio. Y recorremos valles y montes y collados. Y entramos por aquí y salimos por el otro lado, buscando siempre hacia afuera, siempre hacia afuera. Y el Señor dice: convertíos, porque dentro de vosotros hay una realidad que no habéis descubierto. ¿Quién le mostró a José que lo que había sido engendrado era del Espíritu Santo? ¿Salió por allí fuera un vecino, se lo vino a decir? Que va el vecino y te va a decir: mira cómo te puso los cuernos tu mujer. Mira lo que te pasó. ¿Quién se lo vino a decir? Un sueño desde el interior. En nuestro interior tenemos algo, una conexión con el más allá. Tenemos una conexión con la realidad espiritual. Tenemos un acceso a un mundo metafísico. Pero metafísico no es suficiente, porque también el diablo entra en esferas metafísicas, sino que tomados de la mano de Dios tenemos un acceso directo, el cordón de plata, ¿se acuerdan? Tenemos acceso con ese cordón de plata a una relación personal con Dios en el que nos muestra nuestra situación y cómo debemos afrontarla, cómo debemos solucionarla. En este caso, ese cordón de plata, ese sueño le revela a José y le dice: oye, José, no huyas, no la dejes, porque al final se van a enterar y la van a apedrear igual. No la dejes. Mira, hay un propósito de Dios aquí. Ustedes son siervos de Dios. Ustedes no son de la ciudad de Nazaret. Ustedes son los nazarenos, que tienen una comunidad ahí arriba, que son gente santa, que son gente apartada, que llevan una vida religiosa muy, muy, muy especial y muy, muy intensa. Ya lo hubiera dicho. Pero afortunadamente, ellos tenían una relación con el mundo de los sueños y con el mundo de las visiones que nosotros hemos perdido y que ni los psicólogos ni los psiquiatras lo encuentran. Pero sin embargo, nos quieren quitar esa cualidad intrínseca y profunda, por si acaso algún día recurrimos a ella y retomamos el camino. Nos la quieren quitar. Pero no conoció a su mujer, versículo 25 estoy leyendo ahora, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y no la conoció, un texto muy clarificante, la metonimia conocer se está refiriendo a la relación sexual. No tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de haber tenido a Jesús. Amén. Pero no fue siempre virgen, que no son, por un lado, los evangélicos no hablan de la Virgen María porque... Y los católicos, la Virgen María siempre virgen, nos vamos de un extremo a otro, por Dios, pero ¿por qué no podemos conseguir el equilibrio? La Virgen María es un personaje importante en las Escrituras y debemos hablar de ella, porque tiene cosas muy, muy recuperables, pero siempre luchando con los extremos. La visita de los magos, Mateo 2, 1, 12. Cuando nació Jesús, o cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice reyes magos, pero lo eran, lo eran. Unos reyes magos, diciendo: ¿dónde está ese rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá. No, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un ungido, un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces el astuto Herodes, que no tenía problema ni en matar a sus propios hijos ni a sus propias mujeres, que mató a 2, y a unos cuantos hijos también. Entonces el perverso Herodes, entonces Herodes, es que se me escapan de la olla estas cosas. No. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Por qué indagó inteligentemente el tiempo de la aparición de la estrella? Porque aquí nos está indicando de que es un tiempo después del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Que sucedió esto de los Reyes Magos. No sucedió el mismo día, la misma fecha en que fue el nacimiento de Jesús, pero siempre nos lo ponen allí los Reyes Magos en el pesebre, adorando al niño Jesús, etcétera, etcétera. Y los pastores sí, pero los Reyes Magos no. Sucedió un tiempo después, porque él indagó acerca del tiempo del nacimiento. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Ves lo que es la hipocresía, la falsedad? ¿Sí? Iba a adorarle, iba a cargárselo, ¿verdad? Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ¿cómo dijo? Al entrar en el pesebre, al entrar en la casa o en el pesebre. En la casa. Quiere decir que ya no estaba en el pesebre, había pasado un tiempo. En la casa, no en el pesebre, en la casa. Pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviese a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Siendo avisados ¿por qué? Por revelación. Fíjense que revelación y sueño, ahí los pone como sinónimos. Revelación en sueños. Una revelación en sueños. Es algo que tenemos aquí, personal. Es la mejor guía que tenemos. El mejor psicoanalista que tenemos. Y debemos conocerlos para saber los pasos que tenemos que seguir como los Reyes Magos. ¿Sí? Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Y por qué fueron avisados en revelación que no pasaran por casa de Herodes? Porque si pasan por la casa de Herodes, por el palacio de Herodes, tienen que decirle, el niño está en tal casa. Muy bien, voy y me liquido a Jesús, pero de un plumazo. Aquí no hay más rey que yo. Y eso que estaba a punto de morirse, le faltaban 1 año y medio, 2 años para morir, porque estaba enfermísimo. Pero ahí en el lecho de muerte todavía quería conservar su reino y cargarse a todo el que le fuera un indicio de hacerlo bajar del trono. Y fueron avisados para que no pasaran allí, para salvar al niño. ¿Pero qué ocurrió? No me ha dicho exactamente la casa donde está. Y como indagó acerca del tiempo cuando les apareció la estrella, sabía la edad aproximada que tenía Jesús. Y entonces mandó a sus verdugos a Belén y les hizo matar a todos los niños de 2 años abajo. Por si acaso se habían equivocado un poquito, mejor de 2 años para abajo. Lo que quiere decir que haría 1 año y medio que el Señor Jesús habría ya nacido. En estos tiempos hay gente que cuestiona siempre la Navidad, si la fecha, si nació Jesús, si no nació, si salió en estas fechas, si no nació en estas fechas, etc. Pero vamos a mirar lo siguiente, Lucas 1:5.
nos certifica, los dos evangelistas que cuentan la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús, Marcos y Juan pasan de ello, no hablan nada del nacimiento de Jesús, solo lo encontramos en Mateo y en Lucas. Los dos cercioran la existencia de Herodes, del rey Herodes, en los tiempos de Jesús. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. ¿Qué vamos a ver aquí? Algunos cuestionan siempre el tema de la Navidad, pero yo hice un cálculo basado en unos judíos que, bueno, dijeron, no, es que esto está determinado en Crónicas, en Primera Reyes, donde David divide 24 grupos de sacerdotes para ministrar en el templo. Así que tenían que ministrar 24 sacerdotes en el templo y tenían que hacerlo cada familia o el responsable de cada familia 15 días. 15 días una familia, 15 días otra. Y en la orden de Abías o de Abiatar le correspondía el octavo turno. El octavo turno. Y si vamos contando el octavo turno, vamos contando de 15 a 15 días, vemos que termina el 15 de agosto. El 15 de agosto, mientras recoge sus cosas de oficial del sacerdocio, de oficiante, y le pasa el testigo al próximo sacerdote, pasan un tiempo, pasan casi otros 15 días. El tiempo de preparación y el tiempo de salida también era largo, y el tiempo de oficiante eran 15 días, pero el tiempo de salida también era largo porque tenía que dejar el testigo al que entraba nuevo, y dejarle todas las cosas como estaban, como debían estar, etcétera, etcétera. Así que cuando Zacarías, de la orden de Abías, que le tocaba el turno octavo, llegó y Dios le había dicho que iba a tener un hijo, que su mujer iba a tener un hijo, que era estéril y ya eran mayores, que iba a tener un hijo, se quedó sin habla el hombre, no podía hablar porque no había creído a Dios. Dios dijo, bueno, para, no, te vas a quedar mudo. ¿Cómo se va a llamar el niño? Oye, te ha dicho Dios que vas a tener un niño, ¿y cómo se va a llamar? Y lo tuvo que escribir en un papel, ¿sí? Pero ¿cómo se va a llamar este nombre? No hay ninguno en tu familia que se llame con este nombre, no sé qué, no sé cuánto, y todo es la cuestión, ¿viste? Las cosas normales de la familia, ¿ves? De los cielos bajamos a la tierra. No, pero si no hay ninguno en tu familia con ese nombre, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué le vas a poner ese nombre? ¿Pero y qué significa eso? No, hombre, no, tú tienes que ponerle este. No, este es su nombre, porque esto es lo que me ha dicho Dios, eso va a ser su nombre. Pero escrito, porque no podía hablar. Y ahora llega a su casa y le tiene que contar a su mujer, mira, Dios me ha dicho que vamos a tener un hijo. ¿Cómo lo haría? Porque no sabía hablar por señas, no había aprendido todavía el lenguaje de los signos. ¿Cómo le decía a su mujer? Que mira, oiga, que tenemos esperanza todavía, vamos a intentarlo de vuelta. Oh, Dios, diría la mujer Elisabet, ¿cómo ha salido este del templo? Ha salido rayado. Ha salido loco. Es lo primero que piensa la gente cuando tiene una relación, una experiencia sobrenatural. Su mujer diría, madre mía, cómo viene este del templo, allí ha entrado en el altar y se ha vuelto loco. Dios la ha vuelto loco. Que vamos a tener un hijo, pero si llevamos intentándolo un montón de años, si sabes que nos servimos. Y el otro hablando por seña. Que sí, que está, que toque, que está. ¿Se imaginan el drama? Bueno, pues así tardaron un tiempo hasta que Juan, pues en septiembre, al mediado de septiembre, fue engendrado. Es un cálculo de la época en el que nadie ha pensado, pocos han pensado. Estos pensaron en eso, que la orden de Abiatar, pero lo tergiversaban todo. Cuando empecé a hacer los cálculos, resulta que se daba esta fecha, que nace Juan el Bautista, desde el 24 de junio, que nace Juan el Bautista. 6 meses adelante nos da el 25 de diciembre, nos da el 24 de diciembre. Así es que simplemente por eso, nadie cuestiona que la festividad de Juan el Bautista. Nadie la cuestiona, el 24 de junio, nadie la cuestiona. El 24 de junio, que nació Juan el Bautista, 6 meses más tarde, tendría por lógica, tendría que nacer Jesús, pues nos dan el 24 de diciembre. Algunos cuestionan ciertos aspectos de la Navidad como dudosos, incluidos algunos cristianos que se toman el trabajo de cuestionar las fechas de la Navidad con todo el derecho de hacerlo, pero creo que cuelan el mosquito y se tragan el camello. En el escenario bíblico del nacimiento de Jesús, aparte de José y María, aparecen el borrico, Herodes, los magos de Oriente, los pastores,
los ángeles y el pesebre. Y antes de todo esto, el edicto del emperador César Augusto. Eso es lo que aparece en el escenario bíblico, en la escena bíblica de la Navidad de Jesús. No aparece Papá Noel, ni los renos tirando del trineo, ni sus regalos, ni el árbol de Navidad y sus luces y adornos, etc. Pero muy pocos lo cuestionan. Pero nadie cuestiona esto, nadie lo cuestiona. Sí, está muy bonito, mira, yo no tengo nada en contra de esto porque esto está muy bonito, ¿vale? Pero nadie lo cuestiona. Pero cuestionan el nacimiento de Jesús. Pero no cuestionan esto si tiene relación con Jesús, con la Navidad o no lo tienen. Claro que lo tiene, porque se han ido sumando al cristianismo muchísimas culturas. ¿Está detallado en la Biblia? No. ¿Es lo que aparece en la Biblia? No. La Navidad es mágica y puede ocurrir de todo. Con ello no quiero decir que San Nicolás, Papá Noel y el árbol llamado de Navidad no tengan ningún origen relacionado con estas fechas y los tiempos de Navidad, pero dado que la mayoría de los que apoyan estas tradiciones son los que más cuestionan las fechas de nacimiento del Señor, algo tendremos que decir nosotros al respecto. Si están cuestionando todas estas cosas y se tragan todo esto, pues algo tendremos que decir nosotros al respecto del otro. Algo tendremos que decir. Estas fechas son las fechas de Navidad. En las fechas en que nació Jesús. Yo estoy convencidísimo que el Señor Jesús en este periodo del 15 de diciembre al 15 de enero, en este tiempo, el día justo, el día preciso, no lo sabemos, pero en estas fechas nació Jesús. Y todos los cristianos desde la antigüedad, desde el siglo I, a finales del siglo I, que todavía vivía el apóstol Juan, a primeros del siglo II, 25, 35 años del siglo II, ya los cristianos celebraban la Navidad, aparte del Imperio Romano, porque no estaban incluidos en el Imperio Romano, pero ellos como cristianos celebraban la Navidad, celebraban varias cosas, la venida de los Reyes, la que llaman Epifanía. Así que yo no veré con ninguna duda que entre el 15 de diciembre y el 15 de enero se encuentra la fecha en la que nació el Señor Jesús. Esta es mi versión y la tengo muy documentada, pero no es el momento de hacerlo aquí ahora. Solo quiero señalar lo que he dicho ya, que la diferencia entre la edad de Juan el Bautista y Jesús es de 6 meses, y nadie cuestiona que Juan se celebre la festividad del nacimiento de Juan el 24 de junio. Nadie lo cuestiona. Ustedes han escuchado a alguien que diga, no, es porque este Juan aquí no nació aquí, esto no es esto no es bíblico, esto no sé. Nadie lo cuestiona, porque es una cuestión de hombre. Es el tiempo de los hombres, el 24 de junio, según la mitología griega y la mitología romana, era el día de los hombres inspirados por Dios, de los hombres de Dios, no de dioses, de los hombres inspirados por Dios, y ahí nace Juan. Y como se llevan 6 meses de diferencia en su nacimiento, pues bueno, si no cuestionan el nacimiento de Juan, vamos a contar desde el nacimiento de Juan y nos da el 24 de diciembre. Y es que desde muy temprano en el cristianismo se celebra esa fecha. Otra cosa es cuando entra de lleno en la oficialidad o ser la religión oficial del Imperio Romano. Esto nos lleva a pensar que la publicidad, los medios de propaganda y la repetición de una mentira desde tantos medios diferentes y los científicos comprados que no sepan, sino que mienten por interés, hacen que la gente termine aceptando la mentira como verdad. Vamos a vivir de fiesta en fiesta solamente. Vamos a vivir de fiesta en fiesta, pero sin perder el norte. Nadie nos obliga a seguir a Jesús. Nadie nos obliga, es un gesto voluntario. Y me imagino que aquí todos los que están han hecho ya ese gesto y ese voto voluntario de aceptar la buena voluntad de Dios. Y salvó
los salvó. A todos los que aceptaron la buena voluntad de Dios, los salvó, fueron salvos. Y algunos sufrieron el martirio, pero también los salvó de la segunda muerte. A los otros no les salvó ni de la primera muerte ni de la segunda.